menciona que Cristo va a predicar a los espíritus malos. No sé cómo entender esa si me desmenuza y me explica. Es cierto, predicar ya en la época de Noé, me parece que eso habla. Estaba diciendo aquí, Cristo después de muerto, por los 3 días, en esos 3 días fue a predicar a aquellos malos ángeles o ¿cómo lo entiendo? Estaba. Muy bien, este es uno de los pasajes más complicados de todo el Nuevo Testamento, muy cierto. Y ha dado lugar a una parte que nosotros repetimos cuando repetimos el credo de los apóstoles. ¿Ustedes conocen el credo apostólico? El credo de los apóstoles, no lo acostumbran aquí en la iglesia. No hay iglesias donde lo repiten todos los domingos, ¿verdad? El credo de los apóstoles es un resumen de la fe cristiana que supuestamente organizaron los apóstoles antes de dispersarse cada uno para donde iba a predicar. Dice la tradición que se reunieron para ponerse de acuerdo qué es lo que iban a predicar todos, para todos predicar lo mismo. Y en ese resumen de la fe cristiana es aquella que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, etc. Todo eso es el credo de los apóstoles. Y hay una parte que dice, cuando habla de Jesús, que descendió a los infiernos. Y se basa en esta parte de 1 de Pedro capítulo 3, donde dice que Jesucristo murió en realidad. Ahí en el versículo 18 comienza diciendo que realmente murió. ¿Por qué? Había un grupo que negaba la muerte de Jesús, porque Jesús era Dios, entonces Dios no puede morir, ¿verdad? Y por eso negaban que Jesús hubiera muerto. Lo que pasó en la cruz era nada más algo ficticio. En realidad no murió Jesús, decían un grupo que se llamaba los gnósticos. Y lo que hacen los apóstoles es afirmar lo que era difícil de aceptar, que en realidad Jesucristo, por un lado, por supuesto que sí era Dios, pero en segundo lugar, que realmente murió. Entonces, esa es una parte de la enseñanza. Murió como mueren todos los seres humanos. Como seres humanos, morimos, ¿y qué nos espera? El juicio divino, ¿verdad? Somos juzgados por Dios. Y Jesucristo, como ser humano, también tuvo que ser juzgado. No por sus pecados, sino por los nuestros. Es lo que quiere decir que murió por nuestros pecados. Y si nosotros merecíamos la muerte eterna por nuestros pecados, Jesucristo la tuvo que experimentar. Esa muerte total, absoluta, es lo que se expresa con la idea de descendió a los infiernos. Quiere decir que Jesucristo efectivamente en la cruz y en su muerte llevó la condenación eterna por todos nosotros. Y se describe con esa frase: descendió a los infiernos. Pero también dice, también fue vivificado en el Espíritu, que se refiere a la resurrección, la otra parte de la enseñanza cristiana. Jesús realmente murió, pero también resucitó. Y su muerte y resurrección
sirven para la salvación de toda la humanidad. Y por eso dice que en el espíritu de la resurrección fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron rebeldes, en el tiempo cuando Noé preparaba el arca. Y ese pasaje se presta a mucha discusión porque es muy oscuro, no se sabe nada más acerca de él. ¿Por qué dice ahí Pedro que Jesús fue en el espíritu a predicar a los espíritus desobedientes? Y hay varias interpretaciones, hermano. Una de ellas, la más común, la más popular, es que Jesucristo, después de su muerte, descendió al infierno. Y dice ahí que fue a predicar. Y la idea que normalmente, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, es que Jesús descendió al lo que se llama el limbus patrum, que es una parte del Seol. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento habla del Seol? Bueno, para el judaísmo de esa época, el Seol ya estaba dividido en dos partes. Una parte era para los santos de Dios, ¿verdad? Los antiguos hombres y mujeres del pueblo de Israel, los patriarcas Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos grandes vivían en esa parte del Seol que se llama el limbo de los padres, los antiguos padres de Israel. Y Jesús fue a rescatarlos, los sacó del infierno y los llevó. Cuando él ascendió a los cielos, se llevó consigo a todos los santos que en el Antiguo Testamento habían muerto. Esa es una interpretación. Se complementa con lo que dice en la carta a los Colosenses, cuando dice que Jesús en su crucifixión derrotó a los principados y potestades y los expuso a la vergüenza, los exhibió públicamente en su desfile triunfal. La idea está tomada de las guerras de aquella época, cuando un general regresaba victorioso, entraba a la ciudad o a su pueblo donde estaba, ¿verdad?, con todo su ejército, y la gente salía del pueblo a felicitarlos y a recibirlos con fiesta y alegría y todo lo demás, a recibir a los héroes que regresan de la guerra. Pero en la parte de atrás del ejército traían a todos los prisioneros, a todos los soldados que habían tomado en la batalla, o a los pueblos que cautivaban, que tomaban prisioneros para hacerles esclavos. Y los traían a veces en cadenas o atados, semidesnudos a veces, y la gente se burlaba de ellos, ¿verdad? Y les aventaba jitomates podridos y huevos y todo lo que se acostumbra en la imaginación pública, exhibiéndolos como un espectáculo. Es la palabra que usa el Nuevo Testamento, hacer de ellos un espectáculo. Los exhibió públicamente como sus esclavos cautivados. Se refiere a los poderes espirituales en las regiones celestiales, que el apóstol Pablo llama principados, potestades, autoridades en las regiones celestiales. Entonces, algunos combinan esos dos pasajes y dicen que Jesús rescató del lugar donde estaban
los antiguos padres de Israel, en el limbo de los padres precisamente, en esa parte del Seol, y se los llevó en su desfile triunfal al cielo. Esa es una interpretación. La otra interpretación se toma de lo que dice allí el apóstol Pedro, diciendo que Jesús predicó, pero a los espíritus encarcelados. Y usa una palabra que no se refiere a las almas de los padres, los santos, sino a los demonios. Los espíritus encarcelados son esos ángeles desobedientes. En Génesis capítulo 6 es la historia de Noé, que dice, ¿cómo comienza ahí? Que la maldad de los hombres era mucha y Dios decidió acabar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice ahí que los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas de los hombres. Y en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se refiere también a los ángeles. Los ángeles son los hijos de Dios. Ustedes ven en el libro de Job, en el primer capítulo de Job, dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás y se presentaron con Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios son toda la asamblea celestial que rodea a Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y se refiere a los ángeles. Pero en el capítulo 6 se refiere a los ángeles, los hijos de Dios, que les gustaron las muchachas, y los ángeles supuestamente son célibes, no se casan. Los ángeles, como dice Jesús, ¿verdad? Que son, cuando estemos en el cielo, seremos como los ángeles de Dios, de los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Bueno, los ángeles se supone que no se casan, que no les gustan las muchachas, ¿verdad? Pero a ellos sí les gustaron y se casaron con ellas, tuvieron hijos con ellas. Y dice que fueron los valientes de la antigüedad. Usa una palabra que quiere decir gigantes. Los gigantes, Nefilim, como Goliat, digamos, eran hombres súper fuertes, muy grandotes, enormes, que eran fruto de la relación entre los ángeles y las mujeres. Una especie de seres diferentes que tienen, por supuesto, la apariencia de los seres humanos, pero tienen fuerzas descomunales. Esa idea es que, ¿verdad?, esos seres fueron fruto de una relación prohibida para los ángeles. Bueno, a esos ángeles se dice que fueron desobedientes, no guardaron su posición, sino que entraron en concupiscencia, ¿verdad? Y se casaron con las mujeres humanas, con las mujeres, los seres humanos del sexo femenino. Y eso estaba prohibido para los ángeles. Y entonces Dios los condenó y estaban encarcelados en prisiones oscuras, en prisiones eternas, como dice Judas y Pedro, en segunda de Pedro. Esos ángeles, entonces, una interpretación es que Jesús bajó al infierno a proclamarle a esos ángeles, a esos demonios, ahora eran ángeles caídos al servicio de Satanás y por tanto condenados por Dios. Y Jesús bajó
a proclamarles su victoria. ¿Verdad? Jesús, como llegó al infierno, a burlarse de los demonios. Déjenle, miren, ya resucité, ya no van ustedes a tener más poder. ¿Verdad? Que es una declaración de la victoria de Jesús. Por eso dice que les predicó a estos espíritus. Pero todo ese es un lenguaje que usaban los cristianos muchas veces en forma figurada. Y por eso viene otra tercera interpretación. No es un descenso literal al infierno, no se trata de que Jesús haya bajado al infierno. ¿Por qué? ¿Qué le dijo al ladrón, al buen ladrón de la cruz? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces Jesús no fue al infierno, sino al paraíso. Y por eso algunos dicen, no bajó a los infiernos. Pero la frase simboliza todo el terror, el tormento eterno que Dios cargó sobre Jesucristo debido a nuestros pecados, cargó con nuestras faltas. Y, por ejemplo, en los exégetas presbiterianos reformados, se suele entender que esa frase de estar en el infierno se refiere a los tormentos horribles que Jesús sufrió en la cruz y en el Getsemaní. Acuérdense que en el Getsemaní Jesús le dijo a los apóstoles, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Es decir, allí Jesús experimentó el horror del infierno. Ahí le asaltaron todas las fuerzas demoníacas, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y en la cruz, cuando Jesucristo clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el abandono del Padre por nuestros pecados. Y entonces a eso explican los exégetas reformados, a eso se refiere la frase y debemos entenderla de manera figurada, simbólicamente, queriendo decir que Jesús sufrió verdaderamente toda la condenación que merecíamos todos nosotros los seres humanos en su pasión, la muerte, y después triunfó sobre ella en la resurrección. Vamos a entrar eso cuando lleguemos allí a la carta de primera de Pedro. Pero por lo pronto, ahí tenemos esa explicación general. Hermano, doctor, acaba usted en su exposición para el hermano, tocó el tema de el credo de los apóstoles. La pregunta que les tengo a todo el mundo, a usted en especial, ¿es bíblico que los presbiterianos, nada más, hablando de aquí, recitemos el credo de los apóstoles? vamos a ver la historia de cómo se formó el credo de los apóstoles. Como decía, no hay esa tradición que los apóstoles, después de recibir el mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, empezaron a ponerse de acuerdo cuando unos se fueron para Asia, otros para África, otros para partes del norte de Europa, y entonces que así se fueron los apóstoles por todos lados, ¿eh? Pero se pusieron de acuerdo para que todos predicaran lo mismo.
ponerse de acuerdo para que la predicación fuera de común acuerdo, todos predicaran el mismo evangelio. Eso es una historia, ¿verdad?, bonita, aunque no es verdadera, pero contiene un elemento de verdad, que todos los apóstoles se pusieron de acuerdo, no predicaban diferente evangelio, que es lo que vamos a ver en la carta a los Gálatas, porque había quienes estaban predicando otro evangelio. ¿Se acuerdan que leyeron eso? Los judaizantes. Y si ven ustedes 1 de Corintios capítulo 15, ahí dice Pablo que ya sean los apóstoles o sea él, todos predicamos lo mismo. Y ahí nos explica lo que se pusieron de acuerdo los apóstoles, que están todos de común acuerdo, porque Pablo era acusado de predicar diferente de lo que predicaban los apóstoles, y por eso rechazaban la predicación de Pablo y preferían la de Pedro, ¿no? Porque Pedro sí había andado con Jesucristo, en cambio Pablo no. Pablo era un arribado de esos que llegaron a última hora, ¿verdad? Él ni conoció a Jesús ni anduvo, además era hasta perseguidor de la iglesia, así que no lo querían. Y decían que su predicación no coincidía con lo que predicaban los otros apóstoles. Entonces él por eso describe que sí están de acuerdo en su predicación, no es un evangelio diferente. Bueno, entonces hay una idea general de que los apóstoles coinciden en su verdad. En Romanos capítulo 12, cuando habla Pablo de los diferentes dones, dice, si alguno predica, ¿cómo debe predicar? Conforme a la medida de la fe. Bueno, esa es una frase muy interesante. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo es la palabra analogía, la analogía de la fe. Y se traduce como la medida de la fe. Quiere decir que no cada quien que quiere predicar, predica lo que quiere. Los profetas tienen que ajustarse, los predicadores tienen que ajustarse a esa medida de la fe. ¿Cuál es esa medida de la fe? Bueno, se desarrolló gradualmente. La primera confesión de fe, ¿cuál fue? En el mundo de los judíos, lo primero que se reconoció es que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo, como dice, esa ya la pasamos la semana pasada. Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret era el Cristo, pero ya dijimos la semana pasada que Cristo es la traducción de ¿qué palabra hebrea? Mesías. Cristo es el Mesías. Es la primera confesión que desarrollaron los seguidores de Jesús. Lo reconocían como el Mesías prometido. Entonces, es la primera forma de confesión. Recuerden que Pedro en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, la primera es el Cristo, el Mesías. Pero luego viene una segunda, el Hijo del Dios viviente. Pero hay otras confesiones. Por ejemplo,
Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Se acuerdan que decía un ciego? Hijo de David. ¿Cuál es el título que Jesús usa más para referirse a sí mismo? Hijo del hombre. Y entonces dice, por ejemplo, dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con sus ángeles, ¿verdad? El Hijo del Hombre es otro título en que se confiesa quién es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces hay varias formas de confesión. Cuando entraron los cristianos a predicar en el mundo gentil, la gran confesión que se hizo más universal es la confesión: Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan que dice Filipenses 2:11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesucristo es el Señor. Esa llegó a ser la confesión universal, porque para los judíos tenía significado y para los gentiles también. Señor es la palabra que sustituye al término Jehová entre los judíos. Los judíos no debían decir la palabra Jehová, estaba prohibido. Porque, ¿qué dice los 10 mandamientos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, por eso evitaban usar el nombre Jehová. Y en lugar de decir Jehová, decían Adonai, que quiere decir Señor. En este caso, en manera específica, la palabra Adonai se usó como sustituto de la palabra Jehová. Nada más. Shaddai es otro título, pero el que ellos escogieron para sustituir Jehová era Adonai, el Señor. En el mundo gentil también se usaba la palabra Señor, pero se refería al César, al emperador romano. Todos los ciudadanos romanos tenían que ir una vez al año a lugares especiales donde se tenía que pagar los impuestos, ¿verdad? Pero se llevaban como ofrendas a los dioses romanos y se ofrecían ante una estatua del emperador y se le adoraba como si fuera Dios, como si fuera divino, y le llamaban Señor. César es el Señor, porque él se endiosó, diríamos, se creía divino, y había todo un sistema que lo apoyaba y que decía que sí era divino, de manera que todos sus seguidores tenían que decirle Señor al César cuando entraban a saludarlo, y no nada más buenos días, emperador, no, tenía que decir Señor, porque él se consideraba divino, Dios. Entonces, esa confesión era entendida por los gentiles también, no solamente por los judíos. Y por eso el Señor llegó a ser más completa. Pero luego, cuando empezó la iglesia a crecer, cuando una persona se bautiza, confiesa a Jesucristo. ¿Pero qué confiesa de Jesucristo? Es el Señor. Que es el Señor. ¿Qué más? Varias formas: príncipe de paz, Dios de los ejércitos, piedad, varias formas. ¿Y qué más confesan cuando se bautiza una persona? Mi Salvador, mi perdonador. Mi Salvador, yo confío en Él, yo lo acepto como mi Salvador. Todas esas frases
Y entonces se desarrolló una más, que es la que aparece en Romanos capítulo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué? ¿Se acuerdan que dice Romanos 10? Que si confesares que Jesús es el Señor con tu boca, ¿verdad? Es confesión con la boca, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, confesar que Jesucristo es el Señor con la boca, con el corazón creer que Dios lo levantó de los muertos, y entonces tener salvación. Ya van 3 cosas: confesar, creer y recibir salvación. ¿Ven? Se van complicando las confesiones que tenían que reconocer los que se bautizaban en la iglesia primitiva. Y llegamos a quizá una de las más amplias, en Primera de Timoteo 3:16. Creo que la vimos aquí, no estoy seguro, pero ¿quién nos hace favor de leer Primera de Timoteo 3:16? Creo que la comentamos en un domingo anterior. El indiscutible grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Muy bien, fíjense, aquí ya son 6 partes que contiene esta confesión, que es el misterio de la piedad, el misterio de nuestra confesión como cristianos, de la fe cristiana. ¿Cuál? Dios se manifestó en carne, Jesucristo, ¿no? Después, justificado en el Espíritu, la resurrección. Después, visto por los ángeles, la ascensión. ¿Qué más? Predicado a los gentiles. Creído en todo el mundo. Y recibido arriba en gloria. La glorificación del Señor. 6 elementos. Ya tienen la confesión cristiana en la primera carta a Timoteo. Bueno, entonces veamos, hay un desarrollo histórico para ponernos de acuerdo, y eso es lo que se llama en Romanos 12 la medida de la fe, para que nadie predique lo que no se acepta en el cristianismo, como el evangelio que predicaban los judaizantes. De allí surge la necesidad de desarrollar esas fórmulas que confesaban la gente cuando se bautizaba. La primera, que llegó a ser más completa al final del siglo, ya era muy popular al final del siglo II, y es lo que se llama la fórmula de Roma. En la iglesia de Roma, varios pastores desarrollaron entre todos esta idea, haciendo un resumen de todo lo que se había enseñado por parte de los apóstoles, y lo resumieron. De allí se formó el credo de los apóstoles, y el credo de los apóstoles es entonces un resumen que pone un marco a todo lo que creen los cristianos. Es una ayuda para facilitar nuestro conocimiento. Para aprendernos todo lo que dice la Biblia es imposible. Pero ahí nada más tenemos 3 elementos. En el credo de los apóstoles confesamos la fe que dijimos la semana pasada en la Trinidad. Tiene 3 artículos nada más: creer en Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que contiene el credo de los apóstoles. Y claro, explica quién es ese Dios. El Padre, creador del universo. ¿Quién es el Hijo? Su Hijo unigénito, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y después es ahí donde se agrega, descendió a los infiernos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí ya se completó el segundo artículo, creo en Jesús como el Salvador. Y luego el tercero, y creo en el Espíritu Santo. Y nos describe qué produce el Espíritu Santo. La comunidad de creyentes, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, la armonía cristiana de la Iglesia, la comunidad de fe, el perdón de los pecados, la resurrección final del cuerpo, ¿verdad?, de la carne, y la vida perdurable o eterna. Es decir, todo eso es absolutamente bíblico, es todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y por eso la Iglesia lo adoptó, para que no hubiera diferencias de lo que se predicaba en una ciudad o en otra, en un pueblo o en otra iglesia, para que todos los cristianos tuviésemos armonía. Y por eso se recita en común. La Iglesia al mismo tiempo proclama esta verdad. Creemos en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esa es una afirmación que nos ayuda el credo apostólico. En el siglo II al V, el Papa Gregorio II, en el Concilio de Roma, fue el que inventó el credo de los apóstoles, según dice basado en la Biblia. Ahí dice exactamente lo que usted afirma, pero le cambiamos últimamente cuando dice: creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica y la comunión de los santos. En ese tiempo se refirió a la Iglesia no universal, sino la Iglesia Católica Romana. Y a la Iglesia Católica Romana y a la comunión de los santos, San Guillermo, San Aurelia, San Juan. Esa fue la idea para la comunión de los santos. Que nosotros actualmente la hayamos cambiado para la Iglesia Universal, no le borraron ahí la Iglesia Católica, porque estos son raíces católicas, lo que se escribió el credo de los apóstoles, del cual yo en mi tiempo lo enseñé a todo el mundo y lo afirmé y lo seguiría afirmando de acuerdo a lo que se escribió en ese concilio, que repito, que nosotros le hayamos cambiado para recitarlo, es, creo, para mí, creo que no debería de ser. Sí, Bíblicamente. tiene razón. La palabra es católica, creo en la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica lo interpretaba la Iglesia de Roma en lucha contra las iglesias orientales, las iglesias que después vinieron a ser la Iglesia Ortodoxa. Y por eso se dividió el cristianismo en el año 1054.
Entonces, sí, efectivamente, la palabra literal es creo en la Iglesia Católica. La palabra católicos en griego viene de dos raíces. Kata, que quiere decir según o conforme, y holos, que quiere decir todo, el conjunto. Entonces quiere decir según lo que todos confiesan, es la idea de la palabra católico, según la mayoría. Y eso por eso se traduce al español como la Iglesia Universal. Pero si ustedes dicen creo en la Iglesia Católica, está perfectamente bien dicho. Nosotros creemos en la Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Creemos en la Iglesia Universal, la Iglesia de todos los santos y santas. Bueno, pero vamos a la clase de hoy, ya nos quedamos en la pregunta. Salió por lo de Ya no va a haber los problema. espíritus encarcelados, ¿verdad? Muy bien. El Señor estableció 12 discípulos. Al escoger 12 discípulos, siguió dos patrones culturales. ¿Qué es lo que nos recuerdan los 12 discípulos? Los 12 tribus. Los 12 patriarcas de Israel. Eran los padres de las tribus de Israel. Lo que constituye el pueblo de Dios. Al constituir Jesucristo a 12 apóstoles, está de alguna manera refundando el pueblo de Dios. Entonces los apóstoles se escogen, o los escogió Jesucristo, para representar simbólicamente la nueva fundación del pueblo de Dios, pero ahora los envía a todo el mundo. Ya no nada más son para Israel, ahora les llama apóstoles. ¿Y qué quiere decir apóstol? Enviado. Entonces ya no se quedan nada más entre los judíos, ahora son enviados. ¿A dónde? A todo el mundo a predicar el Evangelio, a toda criatura, es decir, ya son universales. Y entonces el pueblo de Dios entra en una nueva dimensión, deja de ser una idea nacionalista para convertirse en una idea universal. Ahora todo el mundo puede pertenecer al pueblo de Dios. Y por eso los apóstoles representan esa nueva etapa en la historia de la revelación de Dios. Por eso es importante ese credo de los apóstoles y todo lo que enseñaron los apóstoles. Jesús no acabó de enseñarle todo lo que tenía que enseñarles a los apóstoles. Ya la vez pasada estudiamos la Trinidad. Eso no se los enseñó Jesús. ¿Eso cómo lo aprendieron? Hasta mucho después de que Jesús murió y resucitó. Pasó ya el Pentecostés, donde conocieron al Espíritu Santo. Jesús les había hablado de él, por supuesto. El Antiguo Testamento hablaba del Espíritu de Dios, pero el conocimiento del Espíritu Santo vino a afirmarse, a sellarse en el corazón de los apóstoles hasta el día del Pentecostés, cuando ya Jesús no estaba aquí.
Pero además ahí se comienza la fase final de la revelación de Dios. Cuando Jesús Cristo les dijo, cuando venga este Consolador, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad. Todavía no acabó Jesús de enseñarles. Y se los dijo claro. Hay muchas cosas que tengo que enseñarles, pero ya el Espíritu Santo se las va a enseñar. Los apóstoles fueron el organismo, el grupo escogido por Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Para traer la totalidad del conocimiento que Dios quería que el mundo tuviera acerca de Dios mismo. Es decir, los apóstoles son instrumentos de la revelación divina. A ellos les fue entregada esta tarea. Y es lo que los constituye como apóstoles. Entonces, esa comunidad de apóstoles es importante para completar el conocimiento de la fe, que como ya vimos, les tocó mucho tiempo todavía para lograr resumirla y entenderla. Vamos a ver un poquito rápidamente el ministerio apostólico y entonces la revelación del Nuevo Testamento, la revelación cristiana. El apostolado no es algo que escogemos por nuestro gusto. ¿Ya es hora, hermano? No, todavía no, ¿verdad? Un apóstol no dice, yo quiero ser apóstol. Eso no depende de nosotros, depende de Dios, que escoge a quien Él quiere para ser su apóstol. El apostolado es por llamamiento divino. Los apóstoles fueron llamados y hasta nos da la Biblia sus nombres. Y llamó a 12, a los cuales llamó también apóstoles. A Mateo y todos los demás, ¿verdad? Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, etc. Los 12 nos da sus nombres, porque es una decisión divina. Entonces, el apostolado implica un llamamiento cristológico. Cristo es el único autorizado para nombrar apóstoles. Y eso es importante hoy día, que surgen por ahí muchos que se llaman apóstoles, ¿no? Y superapóstoles, se creen la mamá de Tarzán. Y no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que llama. Solo son apóstoles aquellos que Dios escoge. Y desde la perspectiva de la historia de la revelación, solamente son 12. No puede haber más. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay otros hombres y aún tal vez una mujer que se mencionan como apóstoles. El cristianismo reconocía otro tipo de apóstoles, que quiere decir simplemente enviados o mensajeros. Pero apóstoles en el sentido de la historia de la revelación de Dios, solamente 12. Uno de los cuales renunció, ¿verdad?, por malvado Judas, y luego los sustituyeron con Matías, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Y finalmente, en un sentido nuevo, viene ¿quién? El apóstol Pablo, que también fue llamado por Jesucristo. Y lo constituyó en el complemento, porque de Matías no sabemos nada.
Bueno, hay noticias de que Matías fue efectivamente predicador en alguna parte del mundo, pero en un sentido el más notable y el más fructífero, por supuesto, fue el apóstol Pablo. Y por eso dice en 1 Corintios 15, el último de todos me apareció a mí. Las apariciones del Cristo resucitado son las que garantizan y autorizan a los apóstoles. Es el Cristo resucitado el que les dio la gran comisión, ¿verdad?, de enviarlos por el mundo, y el que le aparece a Pablo y lo manda también a predicar a los gentiles. Entonces Jesús les da la autoridad y la comisión, pero también, en tercer lugar, los capacita como órganos de la revelación. Vamos a ver estos pasajes en el tercer apartado aquí, porque son importantes. Vamos a empezar aquí. Usted, hermano, ¿me puede ayudar con su Biblia? ¿Tiene a la mano su Biblia? Y me puede leer Juan 14, 16 y 17. Después usted, hermano, por favor, Juan capítulo 16, del 12 al 15. La hermana, ¿me puede ayudar? Entonces usted el siguiente pasaje, Hechos 1, 21, 22 y luego 25 y 26. Hechos 1, 21 y 22 y luego versículos 25 y 26. Hermana, usted nos hace favor de buscar el que sigue, que es Hechos 2, versículos 3 y 4. Yo me paso para acá, hermano, ¿nos puedes ayudar? Nos haces el favor de leer Efesios 2:20 y el hermano nos hace favor de leer Efesios 3, del 2 al 5. Vamos a ir poco a poco. Esos son pasajes interesantes para ver la autoridad que tienen los apóstoles para dictaminar lo que es la verdad cristiana. Entonces comencemos con Juan 14, 16 y 17. Hechos 2, ¿qué versículo me dijo? Perdóneme, hermano, un momentito, por favor. Hechos 2, Le dije Hechos 2, 3 y 4, versículos 3 y 4. Hermano, por favor. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego los versículos, perdón, ¿dónde estamos? Del capítulo 16, ¿a quién les toca el 16? Gracias. Del 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Muy bien. Fíjense, los apóstoles ahora reciben el don del Espíritu Santo, porque Jesús dice, tengo muchas cosas que enseñarles, todavía tengo mucho. No acabó durante los 3 años que vivió con ellos, no acabó. Entonces tengo mucho, pero ahora ustedes no lo pueden
sobrellevar, mucho, demasiado para ustedes, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a enseñar. Entonces, a estos 12 hombres, Dios les dio una medida especial de su gracia para recibir los elementos de la verdad cristiana que Jesús no alcanzó a enseñarles. Es cierto que dice el Evangelio de Lucas que durante, mejor dicho, el libro de los Hechos, que Jesús se apareció a los apóstoles durante 40 días después de su resurrección y les habló del reino, continuó enseñándolos. Pero aún después de eso, el Espíritu Santo siguió enseñándolos durante toda su vida de apóstoles. Y por eso la enseñanza de los apóstoles es importante para nosotros. Y el credo apostólico que apareció, ¿verdad?, en forma final después de algunos siglos, pero que recoge toda esta verdad cristiana enseñada por los apóstoles, es importante para la enseñanza cristiana. ¿Por qué? Porque son hombres en quienes Dios opera. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de él entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 25. Para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 11 apóstoles. Muy bien. Vean cómo Pedro se da cuenta, ¿verdad?, guiado por el Señor, que era necesario sustituir a Judas, que cogió su propio camino y se suicidó, se mató, ¿verdad?, y por su traición a Jesucristo. Entonces Pedro convoca a la iglesia a sustituirlo. Pero para ser apóstol, ¿qué se necesita? Primeramente, haber andado con el Señor desde su bautismo hasta su muerte. Esa es la condición. Segundo, allí en este pasaje, ¿qué dice? Está desde el bautismo de Juan. Sí, eso es la historia de haber andado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su muerte. Luego, Ser lleno del Espíritu. Testigo de su resurrección. testigo de la resurrección, haber visto al Cristo resucitado. Segundo. Luego, ser escogido por la iglesia. Fíjense, dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Matías ya no es directamente autorizado por el Espíritu Santo, pero la iglesia lo nombra. Muy bien, entonces esto le da la autoridad a Matías también. Y hay que sustituir entonces a Judas. Pero la clave es haber andado con Jesús y ser testigos de la resurrección. Y eso es lo que van a constituir las credenciales de un apóstol. La palabra que aparece allí, shalach,
es una palabra hebrea, de donde viene nuestra palabra apóstol, ¿verdad? Shalach quiere decir enviar, mandar, encargar, comisionar, autorizar, y aparece en todos estos versículos que ahí están. Y luego en el Nuevo Testamento se usa la palabra apostelo. Apostelo es el griego que quiere decir también enviar, de donde viene apóstol, ¿verdad? Y también ahí tienen los pasajes donde se usa esa palabra. Y luego viene una palabra hebrea derivada de shalach, que es shaliach, ¿verdad? Ya es, shalach es el verbo, shaliach es el sustantivo derivado de ese verbo. El sustantivo entonces quiere decir apóstol, mensajero, enviado, representante, embajador, delegado, comisionado. Y es lo mismo que quiere decir la palabra apóstolos en griego, que nosotros traducimos, o no traducimos, nada más castellanizamos, ¿verdad? Y le llamamos apóstol. Muy bien. Luego, estos apóstoles fueron encargados de hacer dos cosas. Aquí aparece. Primero, son encargados de la primera tarea, que se llama la predicación o la proclamación. Esa palabra proclamar o proclamación es una palabrita también griega. Es la palabra querigma. ¿Han oído ustedes esa palabra? Es muy usada en muchas iglesias. La palabra querigma quiere decir predicación, proclamación del mensaje. Y esta predicación es predicar a Cristo. Predicar a Cristo crucificado. Es proclamar que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Todas esas confesiones se tienen que proclamar en la predicación que debían hacer los apóstoles. Es lo primero que hacen, esparcir la noticia del Evangelio a las gentes. Y en segundo lugar, la palabra queruso, que es también el verbo, querigma es el sustantivo, queruso es el verbo quiere decir proclamar, dar a conocer, pregonar, predicar. Y ahí vienen los pasajes que ustedes pueden estudiar también. Quiero decir, esto lo pueden, el pastor tiene una copia de esta presentación y se pueden sacar copias, ustedes la pueden tener. Si le pedimos al pastor les dé, que les imprima estas presentaciones para que tengan a la mano estos versículos, ¿verdad? Y los pueden seguir estudiando. Entonces, la palabra queruso, el verbo, es predicar. ¿Y qué se predica? El Evangelio. Otra palabra que no hemos traducido. En griego se dice Evangelion. Nosotros nada más le cambiamos por Evangelio para que suene más fácil en español. Y es una buena noticia. Fíjense que la palabra EU, ¿conocen alguna palabra, un nombre que usamos a veces entre algunos cristianos? Eucaristía. Eucaristía, muy bien. Y Eunice, ¿ustedes conocen el nombre Eunice o Eucaristía? Muy bien. Eu quiere decir bueno, buena, bonito, bonita. Entonces, angelon
viene de ángel. La palabra ángel es también mensajero. Angelion, entonces, es el mensaje, lo que se predica. Buen mensaje, bonita noticia, buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir el Evangelio, la buena noticia. Unice era la abuela de Timoteo. ¿Es origen griego o es hebreo? Es griego. Griego, ¿no? Es griego. Eu, buena. Nike es el nombre de una diosa griega que es la diosa de la guerra, de la victoria. Entonces, Eunice quiere decir buena victoria. Es la diosa de la victoria. Buena victoria es lo que quiere decir Eunice. La palabra Eucaristía también tiene la misma idea de bueno o bonito. La Eucaristía es la buena acción de gracias, es la gratitud. La Eucaristía es la Santa Cena, ¿verdad? Y se le llama Eucaristía porque Jesús dio gracias. Dice que dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos. Dar gracias es la idea de la Eucaristía. Muy bien. Y evangelizar o evangelizo es llevar las buenas noticias, predicar las buenas nuevas, proclamar. Pero nuestras buenas nuevas se concentran desde luego en Jesucristo. Son las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Eso es lo primero que hicieron los apóstoles, la proclamación. La segunda tarea de los apóstoles es de tipo pastoral. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles tenían que congregar las ovejas. ¿Y para qué se congregan? Para guiarlas, para darles de comer, para cuidarlas. Esa es la segunda tarea de los apóstoles. Que recuerdan, al final del Evangelio de Juan, Jesús se la encomendó a Pedro, ¿verdad? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando le repite Jesús esas recomendaciones, ese ministerio a Pedro. Entonces, la siguiente tarea es pastoral, que quiere decir el agrupamiento, la organización y la edificación de las comunidades nacientes, las pequeñas congregaciones que surgían como resultado de la predicación. Los apóstoles predicaban y la gente respondía en fe. Y entonces la siguiente tarea era congregar a esa gente, juntarla para enseñarla. Y entonces, después del querigma, viene la didaje. Didaje, de donde viene nuestra palabra didáctica, que es lo que tiene que ver con los maestros y maestras, la enseñanza. Es la doctrina o enseñanza que los apóstoles tenían que hacer. La tarea no termina cuando evangelizamos a una persona. Ahora hay que instruirla, o como llamamos hoy, discipularla. Y entonces la unimos a la comunidad. La koinonía es la comunión, la fraternidad, la hermandad, el grupo amistoso de creyentes. Entonces los creyentes deben caracterizarse por ese espíritu de amor, de fraternidad, de unión entre todos. Y eso es la tarea
que seguían los apóstoles. ¿Y para qué se congrega la iglesia? Además de para ser instruida, para adorar. Viene lo que se llama ahí la liturgia. Ahí viene usted esa palabra, liturgia, que quiere decir ministerio, servicio, adoración, culto, ofrenda, sacrificio. Encuentran ustedes todas estas cosas, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Pero también a la iglesia se le instruye ¿para qué? Para servir a los demás. Y viene la diaconía. Todos somos diáconos en la iglesia. Todos, no nada más los que nombramos como diáconos y diaconisas, sino toda la iglesia es un pueblo de servidores, de servidoras, de gente que se entrega para el bien de los demás. Y es necesario dar testimonio. El testimonio de una vida transformada. La iglesia tiene que ser un modelo del reino de Dios para el mundo. Bueno, esa es la tarea que tenían los apóstoles. Y aquí creo que nos vamos a terminar, ¿verdad? Porque ya se acabó el tiempo.